Buenas, profe. Bueno, esta es la corrección que hice al trabajo. En pocas palabras, lo que decía la devolución era que el mal uso de las funciones parametrizadas y usar variables globales como acceso directo a bloque de código. Bueno, corregí todo eso y te voy a explicar más o menos el razonamiento para demostrarte que entiendo y que, bueno, aprendí, que corregí y que entiendo lo que hice. Lo primero que hice fue agregar una función parametrizada y reutilizable. ¿Que por qué? Bueno, solo una, porque vi que justamente era lo que la necesitaba, ¿no? Porque capaz que no todas las funciones se reutilizan. Y yo esa función es esta, botón global. Si, no sé si te acordás, pero antes todo esto era un mogollón de código grande, tipo muy grosso. Y cuando yo agarré y hice esta función reutilizable, se simplificó todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hice esto? Bueno, yo tengo en mi juego muchos botones que lo que pasa es que, bueno, capaz que no siempre están en el mismo lugar. Como es el caso de acá, ¿no? ¿Viste? No, sí, bueno, entonces necesitaba que se muevan. Entonces yo hice esta función y la fui adaptando en base a las necesidades del juego. Y bueno, como ves está todo parametrizado, entonces nada más necesité de esto, de esta función, y la fui repitiendo acá y la fui alterando en base a las necesidades y funcionó y se simplificó un montón el código. Ok, lo mismo pasa con esta función botón per se, que bueno, estaba en el trabajo práctico anterior, pero te la menciono para decirte que vos, si no mal recuerdo, en una de las clases habías dicho que tratemos de no usar tantos números constantes, sino parámetros, ¿no? Bueno, ¿por qué hay tantos constantes acá? Bueno, al ser tantos botones diferentes, capaz que necesitaba que cada uno tenga su propio lugar, entonces necesité poner tantos números. Pero hay otros casos como esto, que esto no es una función que reutilizo, pero traté de hacerlo lo más aisladas posible, ¿viste? Lo más personalizable. Entonces hasta los números los parametricé. ¿Qué pasa? Si vos agarrás estas dos funciones, que las voy a agarrar de ejemplo y las llevas a otro código, al no depender de variables globales, el riesgo a que ocurran errores se disminuye un montón. ¿Qué pasa? Son sistemas cerrados, funciones aisladas, no dependen de otra cosa. Cumplen una función y la cumplen dentro de sí misma. ¿Y con dónde le doy valores yo? Bueno, yo si las declaro en el void draw ya las puedo personalizar por medio de acá. Y eso, bueno, también disminuye el riesgo a que pasen errores. Después está por otro lado esta función que es diálogos, por ejemplo, que se encarga de ejecutar los diálogos a lo largo del juego. Y yo cuando la ejecuté acá, la enlacé con el texto que tengo cargado en el preload, que es este, que a su vez, bueno, está declarado con una variable global. Entonces, bueno, yo la enlacé una función propia con una variable global. Pero si no fuese ese el caso en el que yo cargo un texto utilizando métodos globales, podría totalmente modificarlo de acá. Podría agarrar y decirle, bueno, textos que se cargue de otro lado, qué sé yo, que se cargue, por ejemplo, ¿no? Drive. Y bueno, esas fueron las correcciones que yo implementé. El código aproveché también y lo hice un poco mejor, tampoco tenía mucho tiempo. Pero bueno, espero que estas correcciones sirvan y que yo haya demostrado entender. Así que nada, saludos y buenas noches.